tenemos hoy la visita del pastor Alan Carranza. ¿Puede pasar, pastor? Es el pastor de la Iglesia Cristiana Ágape en San Pedro Sula. También hoy le acompaña el hermano José Henry Bates, ¿verdad? Hermano colaborador en la iglesia. Así rápidamente quiero reconocer la labor que el pastor hace. Tiene 5 años de estar al frente de la iglesia en San Pedro, ¿verdad? Su profesión es abogado, ¿verdad? En la rama de derecho civil, o sea que es un hombre ocupado. Pero de eso se place el Señor, de ocupados en su obra, pastor. Y en su oficina queda la iglesia en la 9ª avenida, 12 calle, en el barrio Guamilito, 5 cuadras del mercado Guamilito, para los que quieran recomendar allá en San Pedro Sula. Gracias, pastor, por ese tiempo dedicado al Señor, y el tiempo es suyo. Muy buenos días, hermanos. Que la gloria sea para nuestro Señor. Y pues, como dice la misma palabra, la ocupación primera debe ser el Señor. Si no, miremos lo que les dijo a sus discípulos, ¿verdad? Que dejaran todo en pos de Él para que fueran dignos. Y aún dice, después de haber hecho todo lo que se nos manda, siervos inútiles somos, ¿verdad? Porque solo hacemos lo que se nos ha dicho. Así es que siempre hagamos un poquito más de lo que se nos manda. Muy bonito espacio, hermanos, esta mañana. La verdad que es digno de imitarlo, ¿verdad? Porque así nos nutrimos todos. Todos aprendemos de todos de alguna manera. Y eso es lo importante, ¿verdad? Saber de que de todos los hermanos se puede aprender, así como también podemos enseñar en su momento. Esta mañana quiero hablarles de un tema bien importante, porque tiene que ver con lo que hablábamos precisamente, con la visión con la que vemos las cosas. Miraba un chat esta semana, ahí estaban invitando a algunos, ¿verdad?, voluntarios para irse a enrolar al ejército del pueblo de Dios, dicen. Yo les preguntaría esta mañana, ¿dónde queda? ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde estará? ¿Será que podemos ir? ¿O estará aquí? Buena pregunta, ¿verdad? Para que la meditemos y miremos que a la luz de la palabra, a la luz de lo que Cristo nos enseña, ¿quién es el pueblo de Dios? Y pues esta mañana escogí un tema, ya está escrito, ¿verdad? Pero le quise poner un encabezado y dice: los hijos de la promesa, o los hijos de la fe. Y les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en el libro de Gálatas. No sé si los hermanos pueden poner en la pantalla el libro de Gálatas, el capítulo 3. Es bien importante, esta es una de las epístolas que escribió el apóstol Pablo, y lo importante, hermanos, que encuentro en la palabra es que también se nos da la luz, ¿verdad? Nosotros hablábamos acá de aquellos que a veces mienten, aquellos que bendicen a los impíos, pero la Biblia nos da la luz a nosotros, cómo identificarlos y cómo debemos ser nosotros en cuanto a la justicia verdadera, la justicia que emana de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo espera de nosotros como su pueblo, como sus hijos, como cristianos propiamente dicho? Entonces les voy a leer la palabra en el capítulo 3, ya vamos a ver por acá el versículo del 6 al 18. Nos vamos a enfocar. Y dice: el pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Lo decía por aquí un hermano. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham.
Me pregunto, ¿somos de fe nosotros? Entonces, ¿hijos de quién somos? De Abraham, ¿verdad? Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a las naciones, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, incluyendo Honduras, ¿verdad? Por supuesto. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzare a las naciones, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Decía el apóstol: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno: y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley, que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ven ustedes que no debemos confundir la Escritura, ¿verdad?, con leyes, pero uno como abogado todo lo asocia a veces a lo jurídico. Entonces miraba y observaba que Pablo era una especie de procesalista, que nos dice clarito aquí en la palabra quiénes somos los hijos de Abraham. Entonces los hijos de Abraham somos los hijos de la fe, los que creemos verdaderamente en Cristo, en el Cristo Redentor, en el Cristo de los pobres. Por eso me gustó mucho ese espacio que mirábamos hace poco, porque puede ser que unas personas tengan un concepto de justicia muy distinto al que nosotros como cristianos verdaderos debemos ver. ¿Cuál debe ser nuestra óptica de justicia? Pues la que emana de Cristo, la que va en el amor, la que va acompañada en el amor, en la misericordia. Eso es sumamente importante, ¿verdad? Que nosotros tengamos esa óptica, esa visión, y que también no nos confundamos cuando nos digan el pueblo de Dios y creyendo que el pueblo de Dios está en otro lugar y estando acá, ¿verdad? Cuando nos digan si somos hijos de Abraham, pues el mismo Cristo nos dijo, o la misma palabra nos indica a cada momento, ¿verdad? Según lo que el mismo Cristo dijo en los evangelios y según lo que dice Pablo, hijos de la fe, ¿verdad? Y ser hijo de la fe no es ser hijo de la ley. Tomemos en cuenta nosotros, por ahí escuchaba a un hermano que la misma iglesia ayudó para crucificar a Cristo. Esa es la iglesia encapsulada, la religiosidad encapsulada. La iglesia de Cristo es una iglesia muy diferente. No necesariamente todo lo que se diga llamarse evangélico, ¿verdad? Sino aquellos hombres, aquellas mujeres que quieren o que tienen hambre y sed de justicia, como él nos decía, ¿verdad? Si tenemos hambre y sed de justicia, pues somos sus hijos, permaneceremos con él, viviremos para él, y cuando él venga en su poder y en su gloria, pues ahí estaremos. En los días de Jesucristo andaban ahí unos que decían hijos de Abraham, y le decían a él: nosotros somos hijos de Abraham. Y no sé quién de ustedes recuerda la respuesta que les dio.
porque una cosa es lo que digamos y otra cosa es lo que hacemos. Por eso nosotros, los hijos de Dios, lo que decimos, eso es lo que debemos ser. Les dijo en ese momento Jesucristo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las cosas del diablo hacéis. Si fuerais hijos de Dios, las cosas de Dios haríais. ¿No será lo mismo hoy en día? Si somos hijos de Dios, las cosas de Dios debemos hacer. Hay personajes que tienen templos, creo que 10 veces más grandes que este, pero ven las cosas, diciéndose llamarse hijos de Dios, ven las cosas de otra manera. Bendicen la corrupción, bendicen la maldad, y parece que tuvieran como que si les hubiesen perforado e instalado un chip, que solo ven el bien para otro lugar, ¿verdad? Nosotros, hermanos, cuando decimos ser cristianos, cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, pueblo suyo somos, pero somos hijos del Dios de la justicia, hijos del Cristo misericordioso, de aquel que le importa el pobre, de aquel que le importa el humilde, ¿verdad? No precisamente aquellos que están en grandes aposentos, en grandes templos, ¿verdad? Nosotros debemos de seguir ese patrón. Por eso me complazco en haber escuchado lo que decían algunos hermanos, ¿verdad? Viviendo bajo el parámetro de la justicia, viviendo bajo el parámetro del amor, ahí es como nosotros podemos hacer la diferencia en este mundo. No hay diferencia entre el impío, ¿verdad? Y el que dice ser cristiano, si lo mismo hacen. Entonces la diferencia de nosotros es hacer las cosas que Dios nos manda. Y fíjense que nosotros, como discípulos de Cristo, ahí nos decía Él en su palabra, o nos sigue diciendo, en esto conocerán, dice, que son mis discípulos. Y ustedes ya lo saben, ¿verdad? En que se amen unos a otros. No es concebible, digo yo, que nosotros vengamos un año a la iglesia y no nos amemos un poquito más al siguiente año, ¿verdad? Al siguiente año otro poquito más. Sería muy raro ver que un hermano no quiere a otro. No sería discípulo de Cristo, según la palabra, ¿verdad? Entonces en esto se conoce que somos discípulos de Cristo, que nos amemos unos a otros, así como Él nos ha amado. Como el tema es hablar de los hijos de la fe, también el apóstol, este era Juan el Bautista. Juan el Bautista bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue la labor de Juan, ¿verdad? Primo de Jesucristo. Desde que lo sintió, dice, en el vientre de su madre se gozó. Pues ya siendo adulto se dedicó a predicarle a los que no creían en la promesa que venía. Y él les decía, el reino de los cielos se ha acercado. No era literalmente que el cielo se acercaba, lo que venía de los cielos, lo más importante que pudo haber bajado de los cielos, que es Jesucristo, ahí estaba cerca. Pues no le creían los fariseos, es decir, los religiosos de aquel tiempo. Y le venían a decir también a él que no se bautizaban porque ellos eran hijos de Abraham. Y yo quisiera que viéramos el libro de Mateo en el capítulo 3, versículo 9, para que miremos qué les dijo Juan el Bautista. Mateo 3, 9.
les decía él, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Es decir, pues Dios, los hijos de Abraham, hasta debajo de las piedras pueden estar, si son o si somos hijos de la fe. Es decir, aquel que cree en Cristo, el que cree en Él como su Señor, como su Salvador, y hace lo que Él manda. Miramos nosotros, pues, hermanos, que esto de ser hijos de la fe se deriva de un pacto que Dios hizo con Abraham, allá en Génesis, en el libro de Génesis. El pacto que le dijo, mediante ti serán benditas todas las naciones. Ese pacto se cumple con Cristo. Cristo no vino a cumplir la ley, más bien vino a que se cumpliese la ley en todo lo que hablaba de Él. Yo creo que nosotros no tendríamos, nosotros sí podríamos como humanos haber cumplido la ley, pero díganme ustedes, ¿qué humano le pudo haber dicho a Él, no desearás la mujer de tu prójimo? Con esa rectitud, con esa forma de vida tan perfecta y tan misericordiosa que tuvo. Entonces Él a lo que vino es a que la ley se cumpliese en Él, la parte que decía que se cumpliría con Él. Vemos nosotros, hermanos, que ese pacto sigue vigente. Ese pacto de decir somos hijos de la fe, hijos de la promesa, sigue vigente. ¿Cuándo se cumplirá ese pacto? ¿Cuándo será el fin de ese pacto? Cuando Él venga nuevamente en su poder y en su gloria a reconocernos a nosotros, así como nosotros lo hemos reconocido a Él, ¿verdad? Es bien importante que nosotros tengamos esa seguridad, esa certeza, y que no estemos creyendo así como otros nos quieren hacer creer. El que no hace justicia no viene de Cristo, aunque diga. Si no, miremos lo que pasa allá en Bolivia, ¿verdad? Que dicen, en el nombre de Cristo vamos a cumplir, y ya mataron como 40. Me pregunto yo, ¿a quién le ha dicho Jesucristo que mate a alguien? Ni siquiera que lo golpee, ¿verdad? No digamos hacer esa semejante barbaridad. Dicen muchos ser cristianos, servir a Cristo, y hacen todo lo contrario. Entonces eso es lo importante de lo que mirábamos hace poco acá, ¿verdad? Que nosotros tengamos esa conciencia. Nosotros debemos, hermanos, como decíamos hace un poco de tiempo, ¿cómo podemos aumentar nuestra fe? Bueno, pues creemos en Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ese es el principio básico de la fe. De ahí nosotros, mediante la oración continua que debemos de tener, entonces nosotros cultivamos la fe y también cultivamos nuestra conciencia. Cuando nosotros tenemos conciencia, hermanos, entonces actuamos como Él quiere que nosotros actuemos. Y ya les voy a decir algo. Creo yo que todo lo que hablemos, todo lo que digamos de Dios, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro, fundamentémoslo también en la palabra, y es bien importante, ¿verdad? Porque así no inventamos, sino que lo hacemos en base a algo que Él ya tiene para nosotros. Miren qué cosa más importante nos dijo Jesucristo. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. No la verdad que algunos tocan la puerta, ¿va? Y le dicen a uno, ¿y ya conoce la verdad usted? La verdad propiamente dicha, la verdad es amplia. Esa verdad que Cristo quiere que conozcamos, primeramente está basada en justicia. Segundo, ¿qué más quiere Jesucristo con esa verdad que debemos conocer? Que también identifiquemos lo verdadero de lo falso. Si cualquier persona, o yo les diría a ustedes, les doy 500 lempiras acá y les saco un billete de a 20, inmediatamente todos se paran, ¿verdad? Y dicen, no hombre, no son 500, son 20. Pero ¿qué tal si me saco un billete de 500 falso? Y le digo,
quien quiere estos 500 lempiras, puede ser que muchos caigan con ese billete. Eso es lo que Cristo nos quería decir ahí con ese versículo. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, pues si alguien viene con algo falso, pues no, porque la verdad nuestra está basada en principios de justicia, en principios de amor. Nadie que diga ser cristiano no puede sentir amor por otro, por su prójimo, ¿verdad? En eso nos tenemos que distinguir nosotros. Por eso cuando alguien dice vamos a hacer que la ley y la Constitución se cumpla en el nombre de Cristo, Dios mío, uno ve lo que hacen y uno se queda asustado, ¿verdad? Se queda asustado. No digamos si nos llevamos esto que estamos viendo ahorita al contexto actual. Los hijos de Dios no andan matando, los hijos de Dios no andan asesinando. El pueblo de Dios se va a distinguir siempre por hacer justicia, por tener misericordia, por practicar el bien. Por eso nos decía también acá, y estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, miren, Mateo 5:13. ¿Qué nos decía Mateo 5:13? Vosotros sois la sal del mundo. La sal del mundo. Los hijos de la fe somos la sal del mundo. ¿Quién come? Bueno, a veces le recetan los médicos, ¿va? Comida sin sal, pero totalmente sin sal. ¿Quién se comerá una comida? Por ejemplo, los latinos, ¿va? Los latinos que comemos frijoles. Saben horrible, ¿verdad? Sin sal. Entonces, miren cómo nuestro Señor nos comparó a su simiente, es decir, a la simiente de Abraham, con la sal del mundo, lo que le debe dar sabor, lo que le debe dar sabor a la vida, lo que le debe dar sabor a la sociedad. Y más allá de ser sal, también nos dice en el siguiente versículo, del 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Ven, la luz del mundo. Dios mío, entonces, ¿a qué estamos llamados? ¿A qué estamos llamados nosotros como simiente de Abraham, como hijos de la fe, como nos llama Él, la luz del mundo? Pues hacer luz ante los demás, ¿verdad? Cuando nosotros vemos algunos hermanos, si es que se les puede llamar hermanos, yo en mi caso, me disculpo, pero no lo llamo así porque uno ve lo que hacen, y como aquí me dice la palabra, por sus frutos los conoceréis, y uno ve el fruto que tienen, no quiere estar ahí uno, ¿verdad? Bendiciendo a los que le hacen mal a un pueblo entero, a los que le roban a un pueblo que no despierta. Miren que hasta en eso Jesucristo quiere cuando nos dice, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Pues aprendamos a conocer esa verdad en el amplio sentido de la palabra. Políticos corruptos, presidentes de otros países corruptos, ¿verdad? Que apoyan a estos de acá. Entonces, eso es lo que Él quiere, que conozcamos la verdad. Decían unos bárbaros hace poquito, Honduras ya va a estar bendecida, porque ya compró un barco al pueblo de Dios, dice. Ajá, y nosotros estamos viendo acá que el pueblo de Dios somos nosotros, no le hemos vendido nada, ¿verdad? No fuimos nosotros los que vendimos eso, que no lo ocupa Honduras, no lo ocupa este país, porque somos un país, imagínense un país solo con un arma nada más, una sola le ponen, ¿va? Con la capacidad que tienen otros, los países desarrollados. Así es, hermanos, que nosotros cuando nos damos cuenta que somos la luz del mundo, pues estamos llamados a algo más, ¿verdad? Hacer la diferencia con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, con nuestra familia. Creo, y ahí mismo dice la palabra, nadie dice, prende una vela y la pone debajo de su cama. Porque entonces, bueno, en ese tiempo no había luz eléctrica y esas eran las referencias que nos daba nuestro Señor, ¿verdad? Nadie enciende una lámpara y la pone debajo de su cama.
Y no sé si alguien ha vivido en algún momento donde no había luz. Yo me crecí en el campo y no había luz cuando era niño. Y si uno ponía una lámpara, pues esa lámpara le alumbraba toda la casa. Nunca se me ocurrió, aunque era bien curioso, nunca se me ocurrió ponerla debajo de la cama, ¿va? Pero quizás no meditaba en la palabra en ese momento, pero la ilustración creo que no hace mucha falta. A nosotros, hermanos, muchos falsos pastores o falsos profetas nos quieren encapsular nuestra fe. No permitamos eso. ¿Y por qué les digo esto? Porque a veces vamos en el bus, ahí escuchamos, solo encendemos la tele, ahí miramos, y nos quieren quitar esa bendición que nos la regaló nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El ser hijos de la fe, el ser hijos de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Bueno, entonces, ¿qué somos nosotros? Hijos de Dios, hijos de Abraham, más que todo, hijos de Jesucristo, ¿verdad? Cuando nosotros vemos lo que pasa en el mundo, ahí nomás podríamos meditar un poco en cuál puede ser nuestra aportación. La aportación nuestra, hermano, cuando conocemos la verdad, es denunciar todas las atrocidades que otros hacen. Y lo peor, en nombre de Dios, va. Qué bonito, ¿verdad? En nombre de Dios, matando, en nombre de Dios, robando, y en nombre de Dios, enriqueciéndose. Pues es que dicen los que encapsulan las mentes, es que Dios lo tiene ahí. Me pregunto yo, ¿Dios tendrá a alguien para que robe? ¿Verdad? No vamos a hablar, ni le voy a llamar dictador a alguien, porque una persona no es solo el dictador, es un sistema el que oprime a los pueblos, es un sistema el que nos oprime a nosotros. Si el dictador se muere, que le decimos nosotros, se muere hoy en la noche, mañana ponen otro. ¿Y cuál es el problema? Entonces hay cuestiones que debemos de verlas así como Él nos indicaba. Y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Por eso es que Él tenía un pensamiento de avanzada, un pensamiento que no se lo entendían, no se lo entendieron. Y si viniera hoy en día nuestro Señor Jesucristo, ¿qué creen que pasaría? Lo mismo, porque los mismos, aquellos que le decían, nosotros somos hijos de Abraham, ahí están todavía. Ahí, y haciendo lo mismo que hacían en aquel tiempo, ¿verdad? Haciendo lo mismo que hacían hace 2000 años. Entonces, en ese momento, los verdaderos cristianos, los que abrazaron esa promesa de la fe en ese momento, fueron cristianos porque fueron valientes. Yo me pregunto si alguno de nosotros hubiese tenido el valor de ser cristiano en esos días de Tiberio, el César, cuando ser cristiano era sinónimo de pena de muerte, pena capital. Pues estos hombres, los discípulos de Jesucristo, más allá después Pablo y todos los demás que perecieron, abrazaron la fe, abrazaron la esperanza y no les importó lo que les pasara. Hoy es lindo ser cristiano, ¿verdad? Hoy es bonito, nadie nos persigue. Nadie nos persigue, todavía aquí en Latinoamérica nadie nos persigue, pues en otros continentes ya empiezan a sufrir, sobre todo en esos países de Oriente, en la India, por ahí. No, hombre, y los cristianos, esos que dicen ser cristianos hoy, le venden unas teorías, como decía la hermana acá, una teoría un poco tremenda a los incautos, de decirles, hermanos, acepte al Señor y no volverá a padecer de nada. Pues claro que hay problemas, claro que hay aflicciones, pero ¿cuál es la diferencia entre la aflicción del mundo y la aflicción que puede sentir un cristiano? Que un cristiano tiene esperanza, un cristiano tiene fe. Si nos sentimos hijos de la promesa, más bien deseamos nosotros que esto se termine, que venga ya, que venga a liberarnos, ¿va?
si viniese hoy, nos libera. Si viniese mañana, pues nos libera también. Por eso nosotros, como hijos de la fe, hijos de esa promesa, debemos de anhelar la venida de Cristo y debemos de trabajar en este reino de Cristo cada día, cada vez que tengamos oportunidad. A veces pasamos muy ocupados, como decía la hermana, es cierto. Y nosotros vemos que el Señor nos manda a que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas vengan después. Hay algo bien importante que nosotros debemos ver en todo aquel que dice ser hijo de Dios, en todo aquel que dice ser cristiano. Y eso lo dijo también él. Creo yo que en la palabra no está todo escrito, pero sí están los principios para que seamos mejores personas, los principios para que miremos la justicia, para que tengamos amor. Y pues si tenemos justicia y amor por los demás, poquitas cosas nos faltarían, ¿verdad? ¿Cómo cambiaría un mundo? ¿Cómo cambiaría una sociedad? Con solo justicia. Y si le agregamos amor, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? A la justicia añádele fe, a la fe amor. Cuando esa ecuación se junta, cambia, el mundo cambia, la sociedad cambia. Cuando amamos a nuestros semejantes, ahí empieza a haber un cambio. ¿Creen ustedes que si, como nos dicen a nosotros acá, ¿verdad? Que nosotros tenemos un amigo, dicen en el norte, tenemos el aliado natural. Entonces, si esos fueran amigos de nosotros, ¿cómo estuviéramos nosotros? Estuviéramos mejor, ¿verdad? Estuviéramos avanzados, estuviéramos un poco más desarrollados. Me recuerda a un filósofo griego llamado Aristóteles. Aristóteles decía algo, y eso es bien, se los menciono porque es bien importante que nosotros lo miremos. Decía Aristóteles, ¿cuál fue el aporte que él hizo a la filosofía griega? La lógica. Entonces la vida es de lógica también. Y hay estudiosos ahorita que han salido allá por Japón, en China, que están haciendo estudios de la lógica, de lo que es obvio. Ellos tal vez no le llamaron la lógica, sino que la teoría de lo obvio, dicen ellos. Pues Aristóteles hizo este aporte, decía, si P, entonces Q, decía, y P, por tanto Q. Es decir, pues, si lo traemos ahorita a nuestros días, diríamos nosotros, si Honduras está cambiando, entonces todos estamos bien. El pueblo debe estar bien. Y como el pueblo no está bien, entonces Honduras no está cambiando, ¿verdad? Podría decirle la esposa al esposo, si me amas, me tratarás bien. Y como me tratas bien, por tanto, me amas. Ven que, pues Jesucristo eso lo hizo, no se metió, porque hasta un libro escribió Aristóteles en aquellos tiempos, ¿verdad? Pues Jesucristo lo resume en este pequeñito pasaje, en ese pequeñito pasaje de Juan 8:32. No, perdón. Mateo 7:16. En Mateo 7:16 lo resume Jesucristo. Y dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Ve cuánto tiempo tardó después de Aristóteles? Pues 300 años más o menos. Después de 300 años, Jesucristo, con toda la lógica, solo en un solo parrafito, ¿va? Por sus frutos los conoceréis. Así es de que, si ustedes ven a alguien bendiciendo la corrupción,
¿qué podemos pensar entonces? ¿Será cristiano de los que se espera, hijos de la promesa, o falso cristiano, o falso profeta? Cuando le profetizan a los corruptos, terminarán su periodo, que les va a ir bien, que Dios está con ellos, y nosotros vemos que esa persona empobrece una nación. ¿De qué estamos hablando ahí entonces? De falsos profetas. Pues este es el regalo que nos da el Señor, ¿verdad? Nosotros que escudriñemos su palabra, que escudriñemos las escrituras y miremos las cosas como Él las ve. Si vemos las cosas con justicia y con amor, pues ahí todo el que nos diga, mire que, fíjense que eso de decir que Dios le dijo, hasta los criminales ahí, ¿verdad? En esos países desarrollados, los criminales cuando cometen un crimen, ¿qué dicen? Que Dios les dijo. Tengamos cuidado con lo que Dios nos dice, ¿verdad? Dios no nos manda a practicar injusticia. Dios no nos manda a que tengamos desamor. No nos manda a mentir para enriquecernos. Y no es que no es que la prosperidad no sea bendición. Es parte. Es parte. Decímonos, a Jesucristo lo quieren pintar de otra manera. Lo tienen secuestrado, pues. Secuestrado lo tienen algunas iglesias y quieren que Jesucristo sea materialista. No es así. El Hijo, aquel que es el Hijo de la promesa, tiene que verlo de otra manera, como lo vería Él. El Dios, dicen, Él es el dueño del oro y de la plata. Y yo me pregunto, ¿y no será dueño del maíz también? ¿No será dueño de aquel borbollón de agua que nace? Y si estamos en un desierto y llevamos un quintal de oro y un quintal de plata, y miramos un borbollón de agua por ahí, aunque solo tuviera unos 5 vasos, y nos dijeran, se la vendo, ¿cuánto? El quintal de oro, ¿va? El quintal de plata. ¿La comprarían ustedes? ¿La compraríamos? Bueno, su palabrita va para que meditemos nosotros quién es nuestro Dios. También el Dios de los granos, el Dios del aire, todo eso es Dios, no es solo del oro y de la plata. Que dice, hermano, pida que Dios es el Dios del oro y de la plata. Pues claro que también es del oro y de la plata. En el capítulo 17 de Hechos nos habla clarito, aquel es dueño de todo, y que no habita. Bueno, nosotros acá venimos, hermanos, para compartir, para conocernos, para fraternar, y la palabra nos dice, ¿verdad?, que nos reunamos, que tengamos amor fraternal. Pero a Dios no necesariamente está en templos. Él está en nosotros. Nosotros somos el templo de Cristo somos nosotros. El templo y morada del Espíritu Santo somos nosotros, ¿verdad? Así es de que este bello pasaje que dice, por sus frutos los conoceréis, hagámoslo nuestro. Hagámoslo nuestro. Y cuando miremos algo que no cuadra, vámonos ahí, a la fuente, que es la Biblia, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. No me imagino a alguien haciendo el mal, diciendo que es cristiano, haciéndole mal al prójimo, haciéndole trampas a su prójimo. Al contrario. Bueno, miren cómo Jesucristo vino por eso no lo toleraron, porque les quitaba todos los paradigmas, todos los dogmas que tenían, no basados precisamente en justicia ni en amor, sino que en dogmas religiosos, ¿verdad? Por eso se les daba aquellas parábolas y les decía, me pregunto, ¿era de la iglesia aquel samaritano? ¿Sería de alguna iglesia el samaritano? No, va. No querían a los samaritanos, aquellos eran contrarios. Pero viene él y les da la parábola, que pase el sacerdote, que pase el otro, pero aquel samaritano
tuvo misericordia de aquel hombre herido, de aquel hombre que necesitaba realmente de alguien. De ahí viene la palabra prójimo, ¿verdad? ¿Qué hizo aquel hombre? ¿Verdad? Le dio pesar, sintió amor por aquel. ¿Y por qué les digo amor? Porque no solo lo levantó, lo llevó donde lo curaran, y todavía estuvo dispuesto a bolsearse, ¿va? Y decirle, si hace falta algo, le dijo, me lo cargas a mi cuenta. Ven. Entonces Jesucristo nos da ejemplos claros de cómo debemos ser nosotros, cómo debemos comportarnos los hijos de la fe, y no creer nosotros que la santidad está en otro lugar. Debemos de tenerla nosotros, debemos de cargarla con nosotros, debemos de cargar esa promesa donde quiera que vayamos. Voy a ir a Tierra Santa, dijo una persona. Pues hay que ver qué de santo hay ahora, hoy en día, por ahí, ¿verdad? Cuando están matando niños, cuando están matando ancianos, y no ve uno, no se ve por sus frutos, como dice la palabra, amor y justicia. Eso es lo que queremos ver nosotros, ¿verdad? Nosotros queremos ver amor y justicia. Por eso dijo él también acá en la palabra, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Ven qué importante es entonces? No solo basta decir, bueno, nos vamos a ir a aquella canción de Alí Primera, ¿va? No basta rezar, hacen falta muchas cosas. Así es, hermanos, que nosotros empecemos aquí con los hermanos. Cada vez que podamos ser prójimo de un hermano, pues seamos prójimo. ¿Quién es el prójimo? El que nos ayuda es el prójimo bíblicamente. Es el que nos ayuda, ese es nuestro prójimo. Porque el que le ayudó al herido fue el samaritano, ¿va? Y entonces Jesucristo hizo esa pregunta: ¿quién fue el prójimo de ese herido? Fue el samaritano que tuvo misericordia. Jesucristo así nos quiere a nosotros, nos quiere misericordiosos, nos quiere llenos de amor, nos quiere ver llenos de justicia o hambrientos de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuánto le decía yo al hermano que, gracias a Dios que me acompañó el hermano Batres esta mañana y me ayudó? Y yo aquí siempre tengo un defecto en esta ciudad, que todas las veces me pierdo. Solo a la corte voy, ¿verdad? Porque me queda directo. Y si ya me toca ir a finanzas o a cualquier otro lugar, ya me pierdo. Pero el hermano vino a dar cabal. Entonces tiene buena retentiva el hermano. Me ayudó a conducir también. Y le decía yo al hermano que ¿cuál es el defecto que hay a veces? Que a veces no se cumple la justicia, sino que lo que se cumplen son leyes. ¿Y quienes hacen las leyes? La harán hombres justos. ¿A quién? Pero mire, se agarran de un versículo que dice que las autoridades las pone Dios, pero Dios las pone para que hagan el bien, para que administren el bien, no para que roben. El que roba no creo yo que Dios lo haya puesto. El que hace injusticia no creo yo que lo haya puesto. Allá miraba un coronel en Bolivia, pero con aguerrido, y en una iglesia predicando. En una iglesia, porque las iglesias las tienen yo no sé de qué manera hoy. Pero yo creo que a predicar debe de ir una persona, sobre todo que sienta amor por los demás y que haya recibido a Jesucristo como Salvador, que demuestre que quiere hacer cambios con la sociedad basado precisamente en eso, en la justicia. No, pues ese coronel decía, vamos a hacer cumplir la Constitución y las leyes en el nombre de Jesucristo, decía. Pues volemos ojo, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado con eso, ¿verdad? Con esos que dicen en el nombre de Cristo. Por eso dice la palabra aquí, y ese versículo sí quiero que lo recalquemos: por sus frutos los conoceréis. Ya les hablaba de lo que dijo Aristóteles, ¿verdad? ¿Qué dijo? Si Honduras está cambiando,
No lo dijo así, va, dijo la ecuación que la traemos a este momento. Si Honduras está cambiando, entonces el pueblo está bien. Y si el pueblo no está bien, entonces Honduras no está cambiando. Así lo pueden tener también hasta las muchachas. Las muchachas cuando tengan su novio, si me ama, me va a respetar. Y si no me respeta, pues no me ama. Si me ama, me va a respetar, y como me respeta, como me debe respetar, incluso a mis padres, pues este sí me quiere. Ven. Y Jesucristo nos dice después, va, por sus frutos los conoceréis. Más claro. A ver, nosotros nos perdemos, fíjese, porque nos dejamos guiar por dogmas que vienen repitiéndonos. Y así es como bueno, imagínense con esos dogmas, cuando entran aquellos allá a Veracruz, y llegan a la gran Tenochtitlán, y aquellos que decían que los dioses llegaban. A los poquitos días se dieron cuenta que los dioses no comen ni beben de lo robado, ¿verdad? Lo decían ellos después. Pero ya era tarde, decía, y como tarde nos dimos cuenta, quedamos 300 años esclavos. Así es de que nosotros, hermanos, cuando nos digan el pueblo, ¿y quién es el pueblo de Dios? Yo no sé si todos están claros acá. Y es bien importante que estemos claros. El pueblo de Dios, y ahí nomás miramos para Medio Oriente, ¿va? Somos nosotros, somos los hijos de la promesa, somos los que creemos en Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Por eso dice la palabra, hijos de Abraham somos. Los hijos de la fe son los hijos de Abraham. Entonces, ¿cómo espera Dios que actuemos? A la luz de la palabra, la luz del mundo, la sal del mundo. Ven, la luz del mundo debe ser luz. Nunca debemos prestarnos para hacer injusticia. Los hijos de Dios vemos las cosas con justicia, con amor, aunque a veces miremos difícil eso, pero ese es el llamado que tenemos, ¿verdad? De ver con amor. Y si alguien dice en el nombre de Dios que está haciendo algo, bueno, con la ayuda de Dios, dicen, ya Dios sabía, dice, pues si Dios sí sabía que iba a estar ahí parado, y que iba a gobernar, ¿verdad? Y que iba a robar, y que iba a privatizar, pero que Dios lo tenga, ahí es otra cosa. Porque en aquel día cuando el Hijo del Hombre, a la luz de la palabra les digo esto, porque casi no me gusta andar inventando cosas, sino que fundamentarlas. Cuando el Hijo del Hombre venga, dice, en su poder y en su gloria, muchos le dirán, Señor, pero en tu nombre profetizamos, Señor. Dijimos que Honduras estaba cambiando. En tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué les va a decir Él? No los conozco, ¿va? Apártense de mí. Seamos nosotros, hermanos, de ese tipo de cristianos que vivimos bajo esa fe, bajo esos parámetros de amor y de justicia, para que ese día que Él venga, pues más bien nosotros pasemos deseando que venga hoy, si es posible, porque el día que Él venga se les acabe el juego a los que practican el mal en este planeta. Porque los que practican el mal en el nombre de Dios se han llevado de encuentro naciones enteras, continentes enteros. Y no miren lo que nos pasó a nosotros en 1519 para acá, ¿verdad? 1524 México, 1537 Centroamérica, Suramérica, y todo lo hacía en el nombre de Dios, ¿verdad? Y esos eran, aquí va otra cosa, ¿verdad? Que los hijos de la fe debemos de ver. Aquellos venían con una bandera de una religión, haciendo el mal, por supuesto, ¿va? Nosotros levantamos otra bandera, se supone, decimos que somos evangélicos. Pero ¿qué pasa ahora con los evangélicos que se levantaron? Y el Espíritu Santo, dicen,
Ya le entró el Espíritu Santo. Ay Dios, pero después uno los ve actuar. ¿Y qué espíritu fue entonces que les entró, verdad? El Espíritu Santo los guía, dicen, y se ponen a bendecir todo lo que no deberían bendecir. Por tanto, recuerdo algo que dijo un presidente de Sudamérica, que los hijos de Dios a veces se confunden, ¿verdad? Y debemos de tomar en cuenta esto que dijo ese presidente, dijo que el diablo no respeta sotana ni púlpito. Volvemos ojo, ¿verdad? Porque el enemigo es bien astuto. El enemigo es bien astuto y no tiene confundido un montón de gente. Pues nosotros vimos ahorita Gálatas 3 y todo ese versículo 3 es bien importante. Después nos dice por qué la ley existió, ¿verdad? Pero en ese versículo precisamente, del 16 en adelante, nos dice quiénes somos. Y nosotros somos pues los hijos de Dios, los hijos de la fe. Es decir, pues el pueblo de Dios somos nosotros. No creamos nosotros que el pueblo esté en otro lado. Aquí estamos. Y así que cuando el Señor venga, esperemos nosotros. Esperemos lo que Él trae para nosotros, ¿va? Vida eterna y vida en abundancia. Hermanos, felicito a todos los que aportan. Qué bonitas las aportaciones, ¿verdad? Eso es nutrirse. Eso es nutrirse. Dios no nos quiere ignorantes. Dios quiere que leamos. Dios quiere que investiguemos para que no nos engañen. El gobierno nos quiere acobijados, ¿va? Que no levantemos nuestra cabeza, que estemos arropados ahí y no levantemos nuestra cabeza. Algunos, los falsos pastores y los falsos profetas, quieren a los de la iglesia sumisos, que no piensen, que solo lo que yo diga y de ahí los demás, pues no. No, pues eso es lo bonito de Ágape, ¿verdad? Queremos que todos participen, que todos se nutran, porque somos hijos de la fe y coherederos del reino de Dios. ¿Ven? Coherederos, es decir, pues, del mismo rebaño. El mismo rebaño que va a venir a redimir a aquel que ha de venir. Hay unos que se atreven a decir que saben cuándo va a venir. En este año, el otro. No sabemos. No sabemos, porque la palabra aquí nos dice que ni aún los ángeles saben. Pero como no sabemos, entonces tenemos que estar preparados, ¿va? Porque una cosa es que venga Cristo y otra cosa es que nosotros nos vayamos. Y nosotros sí nos podemos ir en cualquier momento, ¿cierto? En cualquier momento nos podemos ir, miren. Eso es una gran realidad. Por tanto, debemos de estar preparados, ¿verdad? Hermoso, hermanos, ver que el plan de Dios no depende de una persona, no depende de un pueblo, depende de su misericordia. Depende del amor que Él tuvo para con nosotros. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, que ha dado a su Hijo unigénito a que viniera a padecer lo que no debía haber padecido. A padecer cosas que nosotros, por eso les decía, ser cristiano ahorita es bonito. Ser cristiano es hasta de relax le sirve a algunos, ¿verdad? Y a otros les sirve para enriquecerse. Ven, pero dice también la palabra que el que se enriqueció, ahí tiene su paga ya. Ahí tiene su paga, que no espere allá. Nosotros debemos de tener la esperanza allá y practicar el bien, practicar la justicia acá. Si no practicamos el bien, ni la justicia, ni el amor acá, que no vayamos a ser hallados igual a aquellos que le van a decir, ¿verdad? En tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Así es, hermanos, de que por el tiempo esta mañana, creo que esta es mi aportación, mi pequeña aportación de la palabra, ¿verdad? Que yo creo que todos ya la saben también, pero es bueno recordarla. Si la sabían, pues bien,
recordarla. Y si se les había quedado ese pequeñito espacio de la Biblia que por alguna casualidad no lo habían meditado, pues aquí lo tienen hoy. Les amo en Cristo. Gracias por escucharme y quisiera verlos todos los días si es posible. Pero estamos largos, ¿verdad? Venimos un poco desveladitos, pero alegres, y nos vamos confortados porque los vimos. Y les amo, ¿saben por qué? Porque esa es una de las cosas que nos dice Él. Y en esto conocerán que son mis discípulos, ¿verdad? Que se amen unos a otros. Por eso cuando veo a un hermano no siento otra cosa más que eso. Y espero que todos lo sintamos, ¿verdad? Yo les doy gracias por el cariño también que ustedes nos muestran. Es recíproco, ¿verdad? Que Dios les bendiga y vamos a orar esta mañana. Pongámonos de pie, hermanos. Le vamos a dar gracias a nuestro Padre, aquel que ha de venir, que no sabemos cuándo, pero que si viniese hoy nos quitaría todas esas penurias a las que nos someten otros, ¿verdad? Padre Santo, gracias, Padre, por tus misericordias. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque por tu misericordia iluminas nuestros corazones, Señor. Gracias porque diste tu vida, Señor, para redimirnos del pecado, para que no estuviéramos bajo la ley, Señor, sino que estuviéramos bajo la gracia. Bajo esa gracia tuya, Señor, queremos estar. Queremos permanecer bajo esa gracia, Padre Santo. Bendice a todos y cada uno de los hermanos aquí presentes, a cada uno por nombre, Señor. Bendice la iglesia Ágape, al pastor, Señor, que anda de viaje. Bendícelo, tráelo con bien, Señor. Y danos fuerza, Señor, para seguir adelante. Danos ánimo de seguir buscando la verdad que tú dijiste, Señor. Para que mediante esa verdad, Señor, seamos libres. Libres como tú quieres, Señor. Libres por esa libertad que tú pagaste por nosotros, Señor. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.